Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? En este video vamos a desarrollar, o voy a tratar de explicarle algo de magnetismo, de electromagnetismo y circuitos magnéticos. Tema fundamental para entender cómo funciona cualquier máquina eléctrica, ¿sí? Está basada, el 90 y pico por ciento de las máquinas eléctricas están basadas en el magnetismo y en el electromagnetismo. Bueno, habíamos visto la ley de Ampère, pero la vamos a repasar. Y dijimos que si yo tengo un conductor por el cual circula una corriente I, así y así. Un conductor que circula una corriente I, lo que pasaba era que aparecía en este conductor unas líneas de campo concéntricas, ¿sí? Así, ahí. Podemos hacer más chiquito, un poquito más grande. Bueno, alrededor del conductor se generan unas líneas de campo y dijimos que dependía de la regla de la mano derecha, que es con el dedo pulgar indicando la corriente y los otros dedos me indican la circulación de las líneas de campo. Entonces, según está circulando la corriente, estas líneas de campo tendrían esta forma, así, así y así, concéntricas al conductor, ¿sí? Donde el conductor sería la línea esta que tengo ahí. En realidad lo que dice la ley de Ampère, voy a tratar de escribir por acá, ley de Ampère. En realidad lo que dice la ley de Ampère es que la integral curvilínea de H diferencial de L es igual a la sumatoria de las corrientes sobre un camino cerrado. Esto se llama ley de Ampère. Esa es la ley de Ampère. Y lo que está queriendo decir es que sobre un camino cerrado, cualquiera, de un circuito, la cantidad de líneas de intensidad de campo magnética va a ser proporcional a la corriente que encuentre en ese camino cerrado. Para entender esto vamos a ver primero qué es un imán. Sabemos que el imán está compuesto por un norte, vamos a dibujar así, ahí, por un norte y un sur. Y acá aparecen lo que se llaman líneas de campo. ¿Se acuerdan las cargas eléctricas? Bueno, esto es más o menos así. Yo hice un video sobre esta. Ahí. ¿Se acuerdan lo que había dibujado o había hecho yo sobre las líneas? Si yo pusiera un material, se va a orientar con este sentido, ¿sí? En realidad lo que me está diciendo las líneas de campo son las trayectorias que van a recorrer. Si yo lograra soltar un dispositivo, una partícula, y describiría esa trayectoria en el espacio. Entonces, un imán o elemento magnetizado, hay elementos naturalmente magnetizables como la magnetita, y hay otras más. Los materiales ferromagnéticos pueden ser magnetizados. Pero hay otra forma de generar un campo magnético y es mediante la ley de Ampère. Bueno, esto es un imán permanente. Está compuesto por un polo norte y un polo sur. La diferencia con las cargas eléctricas que tenían su carga positiva y negativa era que yo puedo separar una positiva de la negativa, pero si yo a este imán lo partiera, si yo tengo un imán y lo parto en dos, si yo tengo un imán
y lo parto en dos, voy a obtener, lo que voy a obtener es algo más o menos así, y algo más o menos así. Si yo tengo acá un norte y un sur, lo que va a pasar es que cuando lo parta me va a quedar un norte y un sur regenerándose. Y lo que va a pasar es que se va a generar un sur y un norte. Porque si yo, una vez que partí un imán, lo quiero volver a unir, no voy a poder. Así que los polos de un imán son inseparables. No hay manera de separar los polos de un imán. Sí podía separar una carga positiva de una negativa, pero es imposible separar un polo norte de un polo sur porque se autorregenera. Muy bien, pero vamos a lo que nos interesa. Esto es un material magnético, material magnetizable, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la ley de Ampère, para la cual vamos a tener que definir un par de cositas. Y vamos a llamar H es la intensidad de campo magnético intensidad de campo magnético. Esta variable se mide en amper metro, amper sobre metro. Lo que yo genero cuando pasa una corriente es intensidad de campo magnético. Después tenemos B, que es la densidad de campo magnético o flujo. La densidad de flujo magnético se mide en teslas. Vamos a ver algo que se llama flujo magnético con la letra phi, que es la letra griega phi, esto es flujo. El flujo magnético se mide en Weber. Tengo un machete porque me olvido. ¡Ay, Dios! Todo mal. Vamos a poner bien. Weber. El flujo magnético. Y vamos a ver algo que se llama permeabilidad, con la letra mu. Permeabilidad. ¿Sí? Y existe algo que se llama permeabilidad relativa. Permeabilidad relativa. Entonces tenemos intensidad de campo magnético, densidad de flujo magnético, permeabilidad y permeabilidad relativa. Muy bien. Nos basamos siempre en la ley de Ampère. Y dijimos que una corriente genera algo que se llama vector inducción magnética o intensidad de campo magnético. ¿Sí? Vamos a tratar de dibujar algo que se llama núcleo. Y sabemos que hay algunos materiales que son fácilmente magnetizables y otros que no. Por ejemplo, el aluminio es un metal, pero no es magnetizable. El hierro sí es magnetizable. Entonces lo que va a suceder en un circuito magnético es lo siguiente. Y supongamos que yo tengo una bobina, vamos a poner un alambre verde. Ahí. Y hago circular una corriente y tengo N vueltas de alambre. Esto va a generar en el material magnetizable algo que se llama flujo magnético, ¿sí? Que va a dar toda la vuelta circulando por mi material magnetizable. A esto le llamamos flujo magnético. Flujo magnético. Esto tranquilamente puede ser de hierro-silicio. El hierro-silicio es un material de hierro con unos granitos de silicio que se orientan. Hierro-silicio de grano orientado se llama.
A esto que tenemos acá lo llamamos núcleo. Entonces, cuando yo haga circular una corriente por una cierta cantidad de espiras de alambre, va a generar algo que se llama vector inducción magnética. Ese vector inducción magnética, lo que voy a hacer es tratar de transportar por medio de un material algo que se llama flujo magnético, como hacíamos con la corriente eléctrica. Yo tenía una fuente de tensión y un conductor, y pasaba corriente por algo que se llamaba resistencia. Resistencia, tensión y corriente. Ahora tenemos una fuente de líneas de campo magnético, un material que es capaz de conducir esas líneas de campo magnético, y algo que se llama reluctancia, que ahora vamos a ver de qué se trata. Este material, por supuesto que tiene acá una sección, supongamos que esto es cuadrado, tiene algo que se llama sección o área, sección. También tiene algo que se llama longitud o longitud media. Lo voy a hacer así, por ejemplo. Esto tiene una medida, tiene un largo, tiene un ancho, y a esto lo llamamos L. Y aparte tiene algo que se llama mu. Mu es la permeabilidad. La permeabilidad magnética, también llamada mu, me da una idea de con cuánta facilidad este flujo magnético va a atravesar el material. O mejor dicho, qué capacidad tiene este material de transportar ese flujo magnético generado por las n por i vueltas que tengo acá. Entonces, si yo dibujo en un gráfico cartesiano, y pudiera dibujar acá, por ejemplo, n por i, que esto es llamado h, vector inducción, y cuánto de ese h o n por i se transforma en b, que es mi flujo magnético o densidad de flujo magnético. Para todo esto, la ley de Ampère me estaba diciendo que h por la longitud me daba n por i, o lo que es lo mismo que h es igual a n por i sobre L. ¿Sí? Como L es una constante, no me importa si está acá. Bueno, en la medida que yo aumente la corriente, aumente la cantidad de vueltas, los dipolitos o dominios, este material tiene unos dominios o dipolos, que pueden estar, si yo puedo dibujar internamente lo que está sucediendo, lo que va a suceder es que tengo dipolitos, en realidad son dominios magnéticos, totalmente desorientados. ¿Sí? Pueden estar así, puede estar para acá, puede estar por allá. Cuando yo aplico líneas de campo magnético H, estos dipolos se orientan, ¿sí? Se van orientando, todos se van orientando. Cuando yo acerco un imán a otro imán, se mueve, o gira, o se desplaza. En este caso no pueden desplazarse, pero pueden girar. A esto se llaman dominios. Bueno, entonces cuando yo aplico, tengo una curva de este tipo. Así hasta que llega a esta parte de acá. Esta parte se llama saturación. ¿Eso qué quiere decir? Por más n por i que yo aplique, los dipolos están todos orientados, ya no puedo orientarlos más. Por eso se llama saturación. Entonces, ahora, si yo quito la corriente, esto recorre este camino y hace así. Y si vuelvo, hace así y viene por acá. No va por el mismo lado, estoy hablando de cambiarle la corriente o la cantidad de vueltas del alambre, sino que va por otro lado. Fíjense que este punto, ese punto se llama B remanente. Cuando la corriente es cero, ahora algunos dipolos, en realidad son dominios, quedaron orientados formando un imán permanente. Por ejemplo, el hierro va a tener un B remanente alto, porque es fácilmente magnetizable, igual que el acero. Y para yo poder quitar ese campo, tengo que aplicar algo que se llama H coercitivo, HC, se llama fuerza coercitiva, y tengo que aplicar algo
justamente contrario para decimantar ese material. Bueno, esta curva que tengo acá se llama curva de histéresis. Histéresis. Curva de histéresis de un material. Bueno, a este ciclo lo llamamos ciclo de histéresis. Y voy a ir borrando por acá. Vamos a ir resumiendo algunas cositas. Y lo que tengo seguro es que B es igual a mu por H, donde mu es la permeabilidad y H es el vector intensidad magnética, y a esto se le llama densidad de campo magnético. Por otro lado tenemos que el flujo es la densidad por el área o la superficie. Por otro lado tenemos que N por I es igual a H. Esta era la H por L, perdón. Esta es la ley de Ampère. Esto es intuitivo. Si yo tengo la densidad y la multiplico por el área, lo que obtengo es el flujo total. B es igual a mu por H. Esto sale directamente de mi material magnetizable. Todos los materiales tienen una curva. Esto es H y esto es B. Lo que quiere decir esta curva es cuánto de mi inducción magnética se convierte realmente en un vector o en un campo magnético. ¿Sí? Bueno, dijimos que esta es la saturación, se utiliza muchísimo en transformadores de núcleo saturado, porque si me aumenta la corriente del primario en un transformador, no aumenta la densidad de campo magnético, por lo tanto no aumenta el secundario. Entonces, tenemos esa característica. Bueno, este ciclo de histéresis es muy característico. Dijimos que esto era el B remanente, esto es la fuerza coercitiva, ¿sí? B remanente, y si vengo para el otro lado, es el otro lado, es menos B remanente. Entonces, ese mu, si miramos bien, B igual a mu por H sería una recta, pero mu no es constante. A medida que yo aumento H, también cambia mu. Sé que mu es una función de H. Con lo cual se me hace un sistema no lineal. Ahí se complica todo. Pero no importa. Para nosotros B va a ser igual a mu por H. Por otro lado tenemos que mu R, o permeabilidad relativa, es la permeabilidad del material dividido la permeabilidad del vacío. La permeabilidad del vacío, que es mu 0, es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Sí? Muy bien. Y aparte, dijimos que en las tensiones continuas y tensiones, los circuitos eléctricos, teníamos una fuente que se llamaba fuente de tensión, donde tenía bien separados los positivos de los negativos, etcétera, etcétera. Mi fuerza, ahora mi elemento de fuerza motriz, en realidad se llama fuerza magnetomotriz y es la F magnetomotriz y es N por I. Entonces, en el circuito magnético que teníamos en la otra pantalla, y si yo trabajo con todo esto que tengo acá, vamos a ver lo que pasa. Yo tengo que la fuerza magnetomotriz es N por I, pero N por I es H por L. ¿Estamos? Muy bien. Pero H es B sobre mu. Entonces, lo reemplazo este H por B sobre mu. Pero aparte, también sé que el flujo, o que B, mejor dicho, es el flujo dividido el área. O sea que B es el flujo magnético dividido el área. Acá tengo mu y arriba tengo L. Por lo tanto, lo que me va a quedar es una fórmula que es la fuerza magnetomotriz, que es igual al flujo por algo que se llama
L sobre mu por el área. Y esto que tengo, todo eso que tengo acá, se llama R. Una R mayúscula con dos patitas, y es la reluctancia. Por lo tanto, me aparece una fórmula que es que la fuerza magnetomotriz es igual al flujo magnético por la reluctancia. Y a esa fórmula que tenemos ahí, la vamos a remarcar, esa fórmula que tenemos ahí, no es otra cosa que la ley de Hopkinson. Es muy similar a la ley de Ohm. Si miramos bien, teníamos ley de Ohm de los circuitos eléctricos, dice que la tensión es igual a I por R. ¿Sí? En eso no tenemos duda. Ley de Ohm es B igual a I por R. Y por otro lado, tenemos... Ay, ahí está. Ley de Hopkinson. Ley de Hopkinson. Acá hay una P y una K. Me está diciendo que la fuerza magnetomotriz es el flujo por algo que se llama reluctancia. Y la vamos a encuadrar con otro color, así, vamos a poner un verde oscuro. Ahí estamos. En realidad yo puedo decir que acá esto es la FEM. La fuerza electromotriz es reemplazada ahora por una fuerza magnetomotriz. La corriente eléctrica es reemplazada por algo que se llama flujo magnético. Y la resistencia eléctrica es reemplazada por la reluctancia magnética. Entonces, vamos a tener un circuito magnético. ¿Dónde se usa un circuito magnético? Bueno, en muchos más lugares de donde ustedes se piensan. De hecho, las memorias magnéticas, los discos rígidos de las computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de... Y los electroimanes, que, por ejemplo, los contactores, los relés, son un montón de... Voy a tratar de hacer un dibujo más o menos, así, para que tengan idea, y dibujar ahí, si puedo. Y acá voy a tener algo así. Vamos a arriba. Bueno, vamos a dibujar ahora con un color rojo. Yo puedo dibujar así. Entonces hago circular una corriente I. Y acá tengo una N cantidad de vueltas. ¿Qué va a suceder? Va a aparecer algo que se llama flujo magnético. ¿Sí? Hay algo que se llama flujo magnético y esto es phi. Y la reluctancia, en realidad, la reluctancia R, que no es otra cosa que el largo del material sobre la permeabilidad relativa del material, la permeabilidad y el área es esto que tengo acá. Si yo corto con una sección transversal, acá tengo algo que se llama área. ¿Sí? Esto es el área. A esto se le llama área. ¿Sí? La longitud es toda la longitud del material, todo lo que da la vuelta. Y mu
mu está dado por el material mismo, ¿sí? Con mi curva de, con mi curva de saturación o de histéresis magnética. Entonces, tengo bien definido mi circuito magnético. Esto hace así y hace así. ¿Sí? Esto es B, esto es H, y acá tengo el mu, que es típico de un material. Si yo quiero un material buen conductor de magnetismo, voy a tener. Después aparece entre hierros, por ejemplo, un electroimán. Si yo pudiera dibujar, eh, esto puedo hacer lo que se dibuje así. Por ejemplo, un electroimán podría ser lo siguiente. Un material ferromagnético con una bobina y puedo levantar un peso. Eso sería un electroimán. El dibujo no me está quedando muy prolijo, pero bueno. Acá lo cierro. Y ahí lo cierro por acá. Y si yo hago acá abajo un material y acá pongo una bobina, lo que voy a tener es lo siguiente. Cuando pase corriente por acá, se genera un campo magnético y aparece una fuerza hacia arriba. Y este espacio que tengo acá se llama entrehierro, donde se concentra mucho línea de campo magnético y eleva un peso. Esto tiene un peso hacia abajo. Bueno, una de las aplicaciones, el contactor, el relé, etcétera, etcétera. Bueno, espero les sirva. Resumiendo, la ley de Hopkinson es una ley análoga a la ley de Ohm, pero para materiales magnéticos. La ley de Ohm es circuitos eléctricos y la ley de Hopkinson es circuitos magnéticos. Saludos para todos. Que la pasen lindo.